Hola, buenas tardes. Estamos en Charlas de Feria, en el stand de la Defensoría del Pueblo, en la Feria del Libro. Ahora con Débora Mundani, que es licenciada en Comunicación, es magíster en Gestión Cultural, es docente, es obviamente escritora. Muchas gracias, Débora, por estar acá con nosotros, por aceptar la invitación. Queríamos preguntarte primero cómo fue tu primer encuentro de la niñez con la literatura. Contanos cómo fue ese descubrimiento primero. Es curioso, porque no tengo memoria o registro, mejor dicho, del momento en que empecé a leer. Pero sí recuerdo como un hito que cuando empecé a leer, dije que quería dedicarme a escribir. Dije, quiero ser escritora. Mira. Entonces, no puedo evocarme leyendo por primera vez. Se ve que debe haber sido algo que me llamó poderosamente la atención. Y bueno, y eso me despertó el deseo un poco de pensar en ese que escribía las historias, ¿no? Como no solo sentía que las vivía, eso sí recuerdo porque hubo libros que me gustaron muchísimo de chica, pero que hubo algo que me llamó la atención de aquel o aquella, de quien escribía, eso me llamó la atención. Pero además, curiosamente, iniciaste como los dos caminos al mismo tiempo, porque lo otro que te iba a preguntar es cómo se inicia tu lugar, tu espacio, tu desarrollo como escritora, pero fueron como en paralelo. ¿Cómo se fueron entonces relacionando uno con el otro? Yo escribía todo el tiempo, pero era la que escribía, por ejemplo, escribía carteles en mi casa, ¿no? Entonces cuando yo quería manifestarme, no escribía las paredes, pero pegaba cartelitos. Era como panfletaria. Claro, digamos. completamente. Después me puse gritona, pero tal vez me preferían panfletaria, pero iba dejando mensajes con carteles y escribía todo el tiempo. Me gustaba muchísimo cuando en el colegio teníamos que escribir historias. Yo siempre digo que tal vez el gran impulso casi en el oficio se lo debo a una gran amiga, que seguimos siendo amigas, grandes amigas, porque ella tenía claro que lo único que no le gustaba era escribir, ¿no? Okay. Entonces yo tenía que escribirle los inicios, ella en el medio escribía alguna oración y yo los terminaba. Entonces escribía mi historia y la de ella, claro. Y era genial porque mi historia yo la sabía todo, pero lo que ella iba a poner en el medio no había manera de saberlo. Y bueno, y así un poco surgió esta cosa que no solo escribía para mí, sino que en ese acto de escribir ya había un otro involucrado, como vos decías, como un juego hasta ahí, porque muchas eran pruebas del colegio, entonces tenía una formalidad. Claro, era un juego en el que corríamos riesgos, podríamos decir. Y también eran como muy bienvenidas mis historias cuando había que leer adelante de los compañeros. Y yo creo que sin querer todo eso fue reafirmando una zona en la que yo disfrutaba. Siempre la escritura estuvo vinculada a la alegría, quiero decir, al placer. Aunque las historias no sean necesariamente alegres, nunca padecí la escritura, ¿no? Hay escritores que dicen, no, escribir es sufrir, porque, bueno, no, creo que para sufrir ya tenemos otras cuestiones por fuera de lo literario y bueno, y cuando siento que, una cosa es que tengas trabajo y que te cueste y que se presenten obstáculos y eso, el esfuerzo para mí es casi como condición de hacer algo, ¿no? Sobre todo en la escritura, uno todo el tiempo está tratando de sortear obstáculos, pero eso del padecimiento, bueno, no, porque no me gusta realmente vincularme de esa manera con el oficio. Débora, después seguiste un recorrido de la educación formal, digamos, sí. ¿no? El colegio, la universidad, el posgrado. ¿Cómo se relacionó eso con la literatura, con tu experiencia de escribir y de publicar también? ¿Se van desarrollando en común acuerdo? ¿Hay un diálogo entre esas distintas personalidades? ¿Cómo elegís la experiencia que querés contar? Digamos, ¿cómo se va desarrollando esa complejidad después en la vida más adulta? Yo creo que en mi caso particular
tiene muchísimo que ver, sobre todo mi etapa universitaria. Yo escribía mucho de chica en la primaria, en la escuela. Dejé prácticamente de escribir en el secundario, esa cuestión lúdica desapareció por completo, no me gustaba cómo daban ni lengua ni literatura, eran materias que había que pasarlas. Me encantaba historia, por ejemplo, las sociales, ¿no? Y cuando empiezo la facultad, tengo como la fortuna, diría, de haber cursado una de las primeras materias, que es el taller de escritura, que en ese momento mi docente fue Irene Klein, que hoy es jefa de cátedra. La cátedra en ese momento estaba a cargo de Gloria Pampillo. Y eso fue mi reencuentro con la escritura. Y realmente se me abrió un abanico de autores que yo no había leído. Yo estaba muy influenciada por la literatura que había en mi casa. Mi viejo estudió letras, entonces había una biblioteca generosa, pero era lo que había. Claro. Y cuando en otra materia yo me encuentro con un texto de Aníbal Ford, la cátedra era Aníbal Ford, donde él escribe un artículo que era para estudiar teoría, supuestamente, sobre Sudeste, la novela de Haroldo Conti. Y cuando yo leo Sudeste, es como que toda mi infancia de río se resignifica y ahí nace la idea del río. Pero fue más como un diálogo, o sea, un entrecruzamiento entre todo lo que era el marco teórico que yo venía estudiando, que no era literario, porque no estudié letras, y las lecturas que yo fui haciendo. Un punto de encuentro casi fortuito ahí. Sí, y también porque me sucedía algo curioso que me sigue pasando porque doy clases en la facultad, y es que mi forma de estudiar es casi como una traducción, ¿no? Porque me sucede que yo leo teoría, pero pienso ficción. Algo raro. Algo raro. Algo para ver en terapia, ¿no? Claro. Bueno, por suerte me está haciendo bien. Y entonces todos los márgenes de mis libros o apuntes de teoría tienen comentarios sobre ideas, apuntes sobre futuras historias o personajes de literatura que se cruzan con eso que estoy leyendo. Y entonces para mí está bárbaro, pues para lo que otro tal vez es leer más teoría, ¿no? Corrientes teóricas, que es muy pesado, a mí eso se me activa de otra forma, yo lo proceso de otra manera. Va generando un universo literario paralelo, claro, en la ficción. Hay ahí como una traducción que no sé cómo ocurre, es una interfase, ¿viste? Meto teoría, sale ficción. Y bueno, y mis alumnos... Hay que probar al revés, ¿cómo sería al revés, no? Claro. Meter ficción y que salga teoría. Esa estaría bueno. Y en clase, bueno, aparece eso, ¿no? Que muchos ejemplos cuando damos cuestiones más teóricas, porque la materia que doy es teórica, siempre ejemplifico con novelas, con narrativa, ¿no? Disfruto muchísimo ese pasaje. Contanos un poco, coordinás talleres literarios, ¿no? Estabas hablando de tu experiencia de la docencia y también de los talleres literarios en esto de poder compartir distintos textos, digamos, de teoría, pero también literatura. ¿Qué te llevas, digamos, qué estás llevando vos de tu propia subjetividad a los talleres o de tu propia experiencia como escritora y qué recuperás de lo que te dicen los talleristas? ¿Te transforma la manera en que vos abordás un texto o lo abordaste en el pasado? ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, a mí me gusta muchísimo la práctica de taller. De hecho, me encantaría que en el aula, cuando uno da en instituciones, ya sea en la universidad o en secundario, funcionara como talleres, porque la dinámica entre las partes ayuda muchísimo. Digo, todos salimos enriquecidos, pero no lo digo como de copada, lo digo realmente en serio. Yo tuve una experiencia muy rica de taller literario, yo hice de taller literario muchísimos años con Guillermo Sacomano y realmente era un espacio de trabajo. O sea, además construimos vínculos, pero era un espacio de trabajo. Y yo espero lo mismo del taller que doy desde hace muchísimos años. Y si bien yo doy mucha cuestión teórica en la facultad, trato de que el taller sea más bien todo lo contrario.
porque creo que la escritura aparece en la práctica. Por supuesto que nosotros reflexionamos sobre el oficio, sobre la práctica de la escritura, pero una vez que el texto está. Entonces, en vez de dar una clase teórica sobre cómo se construye el punto de vista, por ejemplo, cada uno trae su proyecto literario. Algunos tienen un proyecto largo, otros traen un día un texto, lo que fuese, y a partir de las necesidades de cada texto, yo repongo cuestiones de técnica narrativa, pero no es anterior, no es que un día doy clase sobre el narrador, si hay problemas fuertes, importantes y que aparecen en todos, bueno, nos dedicamos un tiempo en especial a dar eso, pero si no, y yo creo que funciona muy bien, porque de esa manera uno aprende también a partir de las necesidades de los textos de los demás. Y vos decías, ¿qué me llevo yo? Me llevo todo. ¿Y usás algo de eso que te llevas? Creo que la que se aprovecha soy yo. Sí, por supuesto, porque primero que uno no sabe de antemano el trabajo que van a traer, el texto que va a traer un tallerista. Entonces ese es un gran ejercicio también de una escucha muy atenta. Creo que sobre todo lo que uno entrena en el taller es la escucha, que no estamos en épocas donde esté habilitada la escucha, con lo cual eso ya me parece que es muy importante para todos. Y también esta cuestión de la gimnasia, todos vamos adquiriendo destreza. Me ayuda mucho a pensar, por ejemplo, tal vez a partir de una devolución que yo hago, también me quedo pensando. Tal vez en cuestiones que pueden aparecer en mis textos, digamos, en proceso de escritura o en alguno por escribir. Pero sí creo, sobre todo también me sirve mucho como lectora, porque es un entrenamiento para próximas lecturas. La verdad que, bueno, a mí me encanta el taller como tallerista, o sea, como coordinadora y como tallerista. Como participante. Sí. Estamos en tiempos de revolución del feminismo y derribando conductas y patriarcados. Preguntarte, no en términos formales sobre el abordaje del rol de la mujer en la literatura argentina. Me gusta que podamos abordar desde el punto de vista estético, también cuáles son los otros aportes que estamos visibilizando de esta literatura. Yo pongo como ejemplo el caso de Cabezón Cámara con el Martín Fierro. Hay una recuperación del rol de la mujer, pero no de una cosa solamente ideológica, sino también de la participación, de lo estético, de la sexualidad. Sí. ¿Cómo ves me parece interesante plantearlo en dos términos. Primero, un poco para derribar esta idea de la literatura femenina, ¿no? Claro. Pensarnos como por fuera de una norma y como una minoría. No estoy de acuerdo, pero no solo no estoy de acuerdo por ser mujer, sino que tampoco me gusta pensar en la literatura gay, la literatura judía, la literatura negra. ¿Pero por qué? Porque en realidad la pregunta que yo me hago es, eso no surge en la instancia de producción. Quien es mujer escribe en su condición de mujer. Quien es judío escribe con todo su universo de costumbres y cosmovisión. Quien es negro escribe desde su negritud. Me parece que ese es una operación que se hace en recepción y sobre todo pensada para el mercado. Es decir, estratégicamente, desde el punto de vista comercial, alguien descubrió que los nichos de mercado dan muchísimas ganancias, beneficios sobre todo, para poder posicionar a ciertos autores. Entonces, creo que en un punto incluso la industria editorial terminó siendo presa de eso, porque tal vez lo que en una instancia pudo haber sido llamativo, es decir, recuperar ciertas literaturas que no eran legitimadas y que fue un acto de reivindicación, en la medida que el mercado las institucionaliza como la diferencia, la otredad,
creo que ahí es donde finalmente lo que fue el procedimiento se volvió en contra. Entonces, en ese sentido, yo creo que escribir siendo mujer es tan importante como escribir siendo otro, porque uno mira el mundo desde su lugar. Ahora, sí lo que creo es que hay que reivindicar el lugar de la mujer en lo que es, en lo que hace a los lugares que se ocupan en el campo literario, ¿no? Esta cuestión de discutir que si, por ejemplo, ustedes están invitando acá a escritores a conversar, discuto mucho la ley de cupo, tengo algunos a prioris, pero sí lo que creo es que hay que considerar que el universo de escritores y escritoras es muy amplio, tampoco invitar mitad y mitad porque sí, porque ahí entran los criterios estéticos justamente, ¿no? Digo, a mí me gusta tal autor porque me gusta lo que escribe y cómo escribe, no porque no me importa qué hace de su vida íntima y su genitalidad. Correcto. Hablando de eso, de lo que te gusta, para terminar, le pedimos que nos recomienden algo. Puede ser alguien que se inicia en la literatura, ¿qué le recomendaríamos? ¿O qué universos pondríamos a disposición, universos literarios? ¿O qué es lo que te gusta a vos que te gustaría recomendar a alguien que arranca? Bueno, lo clave me parece reconocer una biblioteca popular en el barrio. Me parece que los libros, hay que aproximarse a los libros, obviamente tienen que existir políticas públicas que nos acerquen los libros a los lectores, que el acercamiento no esté siempre dado por librerías o por las ferias, porque ahí siempre tenemos o podemos tener el impedimento también de los costos. Tener como un ejercicio medio de espía, ¿no? Vamos a la casa de alguien, nos invita. A mí me sale casi sin querer, ¿no? Pero lo primero a donde va mi vista y mi cuerpo es a la biblioteca. Y yo tengo un recuerdo súper lindo de lo que fue mi etapa. Yo decía que en la etapa del secundario no escribí, pero leí mucho porque se dio como una red de circulación de libros. No existía internet, nuestras redes eran estos libros que nos íbamos prestando y yo llegué a autores que no hubiese llegado. Entonces también confiar mucho en el entusiasmo de un par, de los padres o tíos, abuelos también, pero digo, los pares son muy importantes en esto. Después, por supuesto, elegir, porque te pueden recomendar con mucho entusiasmo algo que no te gusta. Pero como estar dispuesto, me parece que la predisposición a la lectura es muy importante. Predisposición y curiosidad. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, te pedimos, Débora, entonces, que nos firmes el río para lector o lectora que se gane el sorteo. Muchas gracias por haber venido. No, de nada.